Buenas noches y bienvenidos a Melilla en Proyecto, un nuevo espacio de Popular Televisión junto con Proyecto Melilla, donde durante varias semanas iremos descubriendo el plan estratégico de Melilla y su régimen económico y fiscal a través de distintas entrevistas con expertos que han estado en el desarrollo de dicho proyecto. Dicho esto, vamos a darle la bienvenida al primer invitado de este programa. Hoy contamos con Julio Liarte, director general de Planificación. Vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Julio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches, encantado de estar aquí. Como he mencionado, durante diferentes programas vamos a ir desgranando el plan estratégico de Melilla que se ha planteado desde el gobierno de la ciudad. Pero para aquellos espectadores que no estén viendo, vamos a lo básico. ¿En qué consiste el plan estratégico? Bueno, el plan estratégico es, al fin y al cabo, una recopilación de ideas y voluntades que, lógicamente, queda plasmada en un documento que trata de indicar unos caminos que deben seguirse para convertir Melilla en una ciudad que está prevista conseguir y que forma parte de la visión definitoria del plan. La visión definitoria del plan consiste en convertir Melilla, cuando termine el periodo de ejecución del mismo, que es el 2029, en una ciudad moderna, en una ciudad de la que nos sintamos orgullosos todos los melillenses y por supuesto también todos los españoles, y que esté caracterizada principalmente por ser capaz de crear medios propios de autosuficiencia, medios propios para depender cada vez menos de las ayudas de la Administración General del Estado, incluso del movimiento fronterizo que puede ser cortado, como de hecho ha ocurrido en un momento determinado, por la voluntad de un país externo. Es una Melilla mejor, lógicamente, y que ha sido definida en cooperación de mucha gente. Esto no son las ideas del gobierno de Melilla, ni de consejeros determinados, ni cosas por el estilo. En la definición de todo esto han participado cerca de 1000 personas. Todo esto se ha instrumentado mediante la definición de una cooperación muy amplia en la que han sido unos sujetos muy involucrados y protagonistas los agentes económicos y sociales de Melilla, a los cuales hay que agradecerles muy de veras su participación y su ilusión. Me estoy refiriendo a la Confederación de Empresarios de Melilla, a la Asociación de Comerciantes de Melilla, a organizaciones como Axemel y otras del ámbito empresarial han participado todas, a los sindicatos, comisiones obreras y UGT, a los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos, a la Autoridad Portuaria de Melilla, a la Delegación del Gobierno de Melilla y a las diferentes consejerías, direcciones generales de la ciudad, empresas públicas, etcétera, etcétera. Pero además a expertos diversos provenientes de la universidad, provenientes de otras administraciones públicas, de organizaciones ecologistas, etcétera, etcétera. El plan no consiste o no ha consistido en otra cosa que sumar todas estas voluntades y hacerlo de una manera racional, que está prevista, que está definida y que hay gente que sabe hacerlo a través de especialistas. Estas opiniones y estas participaciones se van recogiendo mediante unos sistemas que están definidos, no solamente para este programa, sino son de ámbito mundial, para recopilar y trasladar esas ideas después por escrito. Y bueno, eso es en definitiva de lo que se trata. Este plan estratégico se ha basado también en otros planes que ya están vigentes, como puede ser el de Málaga. No. El plan estratégico de Melilla, cada vez que alguien acomete la ilusión y el trabajo de envergadura de intentar crear un plan estratégico, tiene que partir en función de un diagnóstico previo de la situación económica, social, política, del sitio determinado donde se pretende después implementar.
La realidad económica y social de Melilla es muy diferente de Málaga. Tenemos cosas en común, somos ciudades españolas, pertenecemos al mismo país, tenemos algunas normas que son las mismas, la Constitución, etcétera, etcétera, pero tenemos unas realidades bastante diferentes. Lo que sí tenemos de algo de similaridad con Málaga es el deseo de transformar la ciudad. Málaga es probablemente el ejemplo de un plan estratégico exitoso más señalado que puede hacerse en España. Un plan estratégico que fue diseñado a finales de los 80 del siglo anterior por un gobierno de Málaga que había en ese momento con mayoría absoluta del Partido Socialista y que después, cuando se produjo el cambio de gobierno y entró el Partido Popular también con mayoría absoluta, inicialmente con Celia Villalobos, pues se respetó todo esto, se asumieron esos trabajos previos, se hicieron los cambios que fueran necesarios hacer, pero se siguieron implantando esas ideas. Esas ideas eran básicamente rehabilitar la ciudad, un centro urbano muy deteriorado, que estaba en unas malas condiciones, que estaba generando una serie de problemas de delincuencia, drogadicción, etcétera, etcétera. Integrar también el puerto en la ciudad, eliminar un muro que hay, se ha creado el Muelle 11, todo eso ahora sirve para el disfrute de la ciudadanía y el turismo, la potenciación del aeropuerto, convertir Málaga también en una ciudad turística y que no solamente fuera la costa, sí, donde se desarrollaba la actividad turística, sino que Málaga capital se abasteciera también de eso. Creación de centros culturales, museos, etcétera, y fundamentalmente la creación de un centro tecnológico que ha permitido que Málaga sea hoy una ciudad puntera, que está creciendo económicamente, es la que más crece de Andalucía y una de las ciudades que más crece de España. Todo eso es debido a que las iniciativas que se idearon en su momento y que se fueron poniendo poco a poco en práctica han resultado exitosas. Habrán tenido errores, habrán tenido que realizar algunos cambios y tal, pero los caminos estaban definidos. En definitiva, quiero trasladar la idea principal, que un plan estratégico consiste en que una serie de actores, fundamentalmente políticos, que tienen que tomar decisiones importantes de envergadura, pues no tengan que realizar improvisaciones de última hora para solucionar los asuntos, sino que existan ya unos caminos que están diseñados y previstos y en los cuales ellos lo que tienen que hacer es proporcionar medios, continuar con los mismos, potenciarlos y, en definitiva, lograr los resultados. Al principio, cuando hemos planteado en líneas generales lo que sería este plan estratégico, uno de los objetivos es que Melilla sea más autosuficiente y que no dependa tanto de lo que sería el Estado central. Para conseguir este objetivo, ¿en qué se debe de basar el tejido económico y social y cómo se ha planteado este proyecto? Bueno, pues se ha planteado apostando por una serie de sectores. O sea, se considera ya que lo que se ha llamado aquí fundamentalmente el comercio atípico, pues va a ser muy difícil prorrogarlo hacia el futuro y tal, y que hay que potenciar otras actividades económicas que pueden generar puestos de trabajo y que tenemos altas potencialidades para desarrollarlas. La más clara de todo, el sector turístico. El sector turístico, cualquiera que viene a Melilla se plantea siempre la pregunta: ¿cómo que no está teniendo éxito el sector turístico en esta ciudad con los atractivos que tenéis de gastronomía, de monumentos, de clima fantástico, etcétera, etcétera? Sí, tenemos el cuello de botella del transporte, pero es que el transporte hay que solucionarlo de una vez y de una vez por todas mediante medidas atrevidas y valientes sobre las cuales también se plantea el plan estratégico. Y además por realizar una serie de actuaciones que no me voy a extender en ellas, pero que pueda servir para diseñar una oferta turística
peculiar con posibilidades de éxito, no solamente en turismo de playa, sino turismo de monumentos, de visita a Marruecos, turismo de congresos, etcétera, etcétera, para lo cual hay que ir creando actividades y procesos. También otra es empresas basadas en la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es ni más ni menos que la que tenemos las personas. Es algo intangible y que es algo que se puede tener en Melilla. Ahora mismo ciertamente tenemos, pero no tenemos como para decir de esto podemos vivir. Tenemos que potenciar la formación, tenemos que realizar actividades formativas, tenemos que impartir idiomas, tenemos que crear empresas de base tecnológica. Todo eso está previsto realizarlo en el plan estratégico mediante una serie de iniciativas, potenciando un centro de empresas tecnológicas, potenciando una formación específica ad hoc para crear una oferta de trabajo suficiente como para nutrir todo este tipo de empresas, creando instrumentos financieros y ayudas para que estas nuevas empresas y estos nuevos emprendedores no caminen solos, creando otra serie de instrumentos como apoyo mediante actuaciones de mentoring, formación permanente, para sobre todo que nadie tire la toalla una vez que se ha lanzado, que esto es un camino que se puede recorrer conjuntamente. Y en definitiva de ahí pueden surgir muchas actividades y tipos de empresas y nichos de mercado que ahora mismo ni existen o no existen a nivel mundial, pero que incluso se pueden crear y se puede crear en los próximos años. También se plantea el plan estratégico por realizar otro tipo de actividades, como incluso la creación en Melilla de una mínima actividad agrícola para nutrir de autoabastecimiento inicialmente a una serie de producciones que pueden ser perfectamente factibles y rentables. La creación también de una producción mínima, pesquera mediante piscifactorías que puede ser factible también implantar en Melilla. La realización de muchas actividades en cuanto a energías renovables que nos hacen falta y la dotación, por tanto, a toda la actividad económica de Melilla de estas posibilidades. En definitiva, se puede crear una estructura económica diferente en Melilla, de la que nos sintamos orgullosos todos los melillenses, que sirva para dotar de empleo, de puestos de trabajo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y que sirva para asentar las líneas de Melilla como una ciudad española, potente económicamente, autosuficiente y cada vez menos dependiente del Estado. Como me estás comentando, se puede ver y se puede apreciar que es una estrategia de gran calibre. Al principio me comentabas que habían sido miles de personas las que habían participado en la creación de todo este proyecto, que se divide en diferentes ámbitos por como me das a entender en cuanto a medio ambiente, cultura, tejido empresarial y se puede decir que inversión. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de creación de este proyecto? ¿Desde cuándo estamos hablando que se está creando? Vamos a ver, esto fue una de las primeras cosas que acometió el gobierno a partir de su constitución en julio de 2019. En el propio a final de ese mismo mes ya se estaban sacando el procedimiento de contratación para una asistencia técnica que ayudara a la ciudad autónoma para definir el plan estratégico. Ya fue esto una realidad con una contratación propiamente dicha a principios de enero, febrero de 2020, con la mala fortuna, por un lado, y por otro lado también buena fortuna, de que sucedieran en ese momento dos cuestiones, dos hechos. Por un lado, la extensión o la irrupción de la pandemia del COVID-19 y por otro lado el cierre fronterizo unilateral decretado por Marruecos. Esas dos circunstancias, esos dos hechos, lógicamente no se podían prever 6 meses antes porque ni siquiera un adivino, ni siquiera Rappel podría hacerlo. Pero eso sirvió para que
todo lo que tenía que nacer a partir del plan estratégico ya tomara en consideración esos hechos y otros que han ocurrido posteriormente, como la desgraciada guerra de Ucrania, etcétera, a lo que han servido para intentar darle respuesta del plan estratégico a todo esto. Tras unos meses de pandemia, meses en los que estábamos en nuestras casas fundamentalmente y tal, pues estuvo trabajando para producir documentación que iba a servir de estudio para que la gente que participara en el plan estratégico tuviera ya unos dosieres preparados de estadísticas, de datos, de normativas, etcétera, a la hora de decidir. Después lo que se hizo a partir de noviembre fue una jornada de lanzamiento. Unas jornadas de lanzamiento que duraron 3 meses y en las cuales participaron expertos de todo tipo. Se hicieron mediante sistemas de videoconferencia, a consecuencia, lógicamente, de la pandemia. Se realizaron 19 sesiones, participó mucha gente de Melilla, realizando preguntas, involucrándose, siguiendo cada día, porque era durante 3 días a la semana, 4 o 5 semanas. Y se estudiaron diversos asuntos. Por ejemplo, uno de ellos era, se le dio la oportunidad al alcalde de Málaga y a su equipo, a Paco de la Torre y a su equipo, de explicar el plan estratégico y las razones de su éxito. Intentar extrapolarlas y lanzar una serie de consejos a los gestores de Melilla que aún no habían empezado de cómo había que hacerlo para que todo esto fuera un éxito. Se estudiaron algunas cuestiones clave, como la entrada en la unión aduanera o no, como las posibilidades de la mejora del régimen económico y fiscal, como las posibilidades de instrumentar unas ayudas más eficientes para mejorar el transporte de personas y mercancías, como las posibilidades de mejorar las reglas de origen, el sector de la sanidad, la cultura, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hasta 19. Todo eso sirvió para extender entre la población de Melilla qué era un plan estratégico fundamentalmente y qué se pretendía hacerlo. Y también para que, en función de la opinión de grupos de expertos que daban libremente su opinión, pues hubiera un conocimiento mínimo clave que sirviera después a los agentes intervenientes a la hora de tomar decisiones. Posteriormente, lo que se hizo fue ya en marzo de 2021 convocar una conferencia estratégica en la que participaron, pues creo recordar, unas 150 personas y en las cuales se dividió los trabajos en temas clave, en áreas clave, y en cada una de ellas había grupos focales dirigidos por una persona experta para extraer todo el conocimiento, opiniones, etcétera, y sacar una serie de conclusiones. Esas conclusiones salían ya en base a lo que he llamado orientaciones estratégicas, es decir, en grandes líneas, qué es lo que se pretende hacer en el futuro. Ya brevemente, para ir finalizando lo que sería esta primera parte de este programa, estamos hablando de una gran estrategia para la ciudad de Melilla, pero no hemos dicho de cuánto sería esa inversión para la ciudad y para su mejora. Pues el propio plan estratégico cifra poco más de 800 millones de euros la inversión a realizar. Es una cifra que es una cifra, digamos, optimista, indicativa y que no quiere decir que esté calculada al céntimo, sino que, bueno, más o menos la inversión total a realizar sería esa. De esa, sería entre las dos administraciones, la Administración General del Estado y la Administración de la Ciudad. Aproximadamente la parte a cargo de la ciudad estaba cifrada en unos 300 millones de euros y el resto, unos 500 o un poquito menos de 500, por parte de la Administración General del Estado. Viéndolo así, no son cifras tan desorbitadas, teniendo en cuenta que son 9 años. De esta cantidad, de los 300 millones de euros de la ciudad ya ha programado, es decir, ya ha encontrado financiación y ya ha asignado financiación para aproximadamente 120 millones de euros, es decir, más de la tercera parte.
Todo eso ya está asegurado. Todo eso ya está contemplado, ya está programado y se va a ir incluyendo en los presupuestos anuales de los próximos ejercicios para asegurar el cumplimiento de los objetivos, crear las inversiones que estaban previstas, etcétera, etcétera. Pues teniendo esto como base, si te parece bien, vamos a darle a todos nuestros espectadores una pausa publicitaria y después continuamos conociendo más de cerca el Plan Estratégico de Melilla y su régimen económico y fiscal. Y regresamos de esa pausa publicitaria y continuamos aquí en Melilla en Proyecto, conociendo de cerca el plan estratégico de la ciudad y su régimen económico y fiscal. Sobre esto último vamos a dedicar esta segunda parte de este programa, hablando pues de esos beneficios económicos y fiscales que pueden aportar la ciudad para ese tejido empresarial y para ese proyecto de futuro que se tiene planteado. Cuéntame, Julio, ¿cuáles son los principales beneficios fiscales que tiene la ciudad y que se debe de conocer? Bueno, la ciudad no puede decirse que sea un paraíso fiscal, pero sí puede decirse que es el régimen fiscal más atractivo que existe en la nación española junto con la ciudad de Ceuta. Existen unas amplias bonificaciones fiscales caracterizadas por una bonificación de un 60% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de un 50% en el impuesto sobre sociedades, de un 75% en el impuesto sobre el patrimonio y prácticamente del 50% en todos los impuestos de naturaleza estatal. Son unos beneficios fiscales que también se han extendido a lo largo de los años, y en la actualidad por supuesto, a los tributos locales que están definidos por la normativa estatal, como es el impuesto sobre bienes inmuebles, impuestos sobre actividades económicas, etc. Todos ellos gozan también de una bonificación del 50%. Quiere decir que nuestra situación tributaria con respecto a cualquier empresa o a cualquier ciudadano del resto de nuestra nación es mucho más beneficiosa. Por lo tanto, Melilla se podría decir que es un lugar idóneo para emprender e invertir. Es un lugar idóneo para emprender e invertir y teniendo en cuenta que los atractivos fiscales sirven en muchos casos para ayudar a que una empresa o un empresario tome la decisión de localizarse en un determinado territorio. Todo esto lo hemos visto especialmente en las posibilidades que ofrece la legislación sobre el juego, en el cual hay un impuesto sobre el juego, perdona, se me ha olvidado decirlo antes, que goza en el caso de Melilla de unas ventajas fiscales muy grandes, muy elevadas, que fueron puestas en marcha por el legislador. El legislador es la Administración General del Estado para intentar captar la deslocalización de empresas que presumiblemente iban a sucederse en Gibraltar a consecuencia del Brexit. Todo esto se puso en funcionamiento y ha sido una actividad exitosa tanto en Ceuta como en Melilla. Se habla mucho de que en Ceuta muchas empresas, tal, cierto, efectivamente, pero en Melilla también. Y en Melilla la número 1 del ranking nacional, como es Codere, está localizada específicamente en nuestra ciudad y se han generado puestos de trabajo. Son puestos de trabajo en un sector relacionado con la alta tecnología que no debemos despreciar, porque lógicamente una de las cuestiones principales que tiene que tener un gobierno es de ofrecer puestos de trabajo a su juventud para que no tenga que emigrar, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esa bonificación o lo que sería el impuesto sobre juegos, un tema que estuvo bastante de actualidad, algunas veces muy debatido también, pero ¿en qué consiste y por qué es atrayente, para ahondar un poco más en ese tema, por qué es atrayente esta ciudad para lo que sería en sí la empresa de juego?
Pues porque, entre otras cuestiones de al juego propiamente dicho, se paga menos en Melilla porque existe una bonificación, tiene un tratamiento como a las prestaciones de servicio que utilizan o que ponen en funcionamiento estas empresas. Y en vez de aplicarse a las mismas el IVA, a los tipos que están previstos a nivel nacional, pues puede aplicarse el IPSI a unos tipos muy reducidos, que en el caso concreto de Melilla es el 0,5%. Eso supone un ahorro fiscal tan grande y tan considerable que es un factor de atracción claro y que se está utilizando. Además, al hacer la normativa fiscal, nuestras autoridades fueron lo suficientemente prudentes para exigir que a cambio se tenían que tener un establecimiento permanente, un local alquilado en propiedad, puestos de trabajo en Melilla, que los puestos de trabajo en Melilla supusieran, o sea, no fuera de empleados mal pagados en relación al resto de la empresa, sino que encima tuvieran una importancia salarial, de tal manera que, como digo, todo esto está teniendo efecto. Todo esto del régimen fiscal, lo que se pretende es también perfeccionarlo y mejorarlo. Y también desde el punto de vista del plan estratégico de Melilla y desde la ciudad de Melilla, se ha aprobado, junto con el plan estratégico, unas propuestas normativas a elevar por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla al gobierno de la Nación, para modificar algunos tributos. Creo recordar de memoria que se han elevado 15 propuestas diferentes para mejorar puntualmente en algunos casos, para recoger en una determinada ley otras actuaciones, y supongo yo que poco a poco, en el ámbito de una cooperación leal entre ambos gobiernos, porque al fin y al cabo lo que propone la Ciudad Autónoma de Melilla, su gobierno, no es la opinión solamente de los miembros del mismo, sino que es que recoge a través de ese proceso de participación que he comentado la opinión de mucha gente, puede decirse la opinión de todos los ciudadanos de Melilla. Al principio de esta segunda parte me comentabas de que Melilla no era un paraíso fiscal, pero que sí tiene sus ventajas. Pero me pregunto si con toda esta mejora, con estas propuestas que me estabas comentando de que se han dirigido hacia el gobierno central para mejorarlo e incrementar estas ventajas y bonificaciones, por así decirlo, ¿podría llegar a ser Melilla un paraíso fiscal como otras ciudades que conocemos? Paraíso fiscal, ahora mismo hay unas restricciones muy grandes a escala europea, incluso a escala mundial, y se pretenden evitar lo máximo posible. Pero lo que sí es posible es el caso actual de Melilla, es decir, una serie de ciudades, de islas, que tienen una serie de desventajas naturales, geográficas, en nuestro caso es obvio, o sea, que estamos separados de nuestra nación, y además por vía marítima, más de 200 kilómetros. Tenemos una serie de inconvenientes, estamos rodeados de un país extranjero que a veces toma una serie de medidas en el ámbito de su soberanía que a lo mejor hacen difícil la convivencia y hace difícil la actividad económica. Y por todas esas razones son permitidas que en determinadas localizaciones existan una serie de ventajas añadidas a lo que es lo normal en ese país. Ese es el caso de Melilla. Esas ventajas son tradicionales y se vienen desarrollando desde, como mínimo, en muchos casos, desde mitad del siglo pasado. Lo único que se trata es, al igual que se ha hecho en el 2017, 2018 con la normativa sobre el juego, pues hay algunos aspectos puntuales que se pueden mejorar para hacerla todavía más atractiva. Pero teniendo en cuenta que las ventajas fiscales por sí mismas no generan localización de empresas, a excepción de casos muy claros y muy favorables, como ha sido el caso de las empresas de juego.
donde ahí ya el ahorro es tan grande y tal que se han montado. En otro tipo de empresas entran en juego otra serie de variables sobre las cuales no se puede influir desde el punto de vista fiscal, que hacen que a lo mejor en Melilla la gente no quiera venir. Por ejemplo, quiero decir con esto, durante muchos años ha sido posible, gracias a las normas actuales de reglas de origen, de transformar determinados productos agrícolas en Melilla, provenientes de Marruecos o de otros terceros países, con una transformación mínima en Melilla, se llama una transformación simplemente suficiente, que adquirieran el origen Melilla y que pudieran entrar libre de aranceles en la Comunidad Europea, en España o cualquier otro país de la Unión Europea. Eso era factible y era posible, pero para que se establezca una actividad económica, una industria, sobre todo cuando estamos hablando de industrias de carácter familiar y tal, hay otras cosas en juego. La gente que a lo mejor está establecida en Murcia, en Cáceres, tal, no toma decisiones de irse de un sitio, vender sus locales, sus fábricas e irse a la aventura, a una ciudad tal, diferente, en muchos casos le cuesta. O sea, esto hay que acompañarlo de otra serie de medidas que hagan fácil y factible el que se pueda localizar en las empresas. Por lo tanto, una empresa que esté afincada, por así decirlo, y en resumen, en Península sí se podría beneficiar de las ventajas fiscales que hay aquí en Melilla, siempre y cuando establezca aquí en la ciudad una sede. Por supuesto. O sea, lo lógico, lo que lleva aparejado todo esto es usted se puede aprovechar, usted puede disfrutar las ventajas fiscales, usted su actividad económica y los beneficios que le produzca va a tener mucho menos que pagar muchos menos impuestos y tal, pero lógicamente usted se tiene que establecer con un establecimiento permanente en Melilla y tiene que tener empleados, tiene que contratar a gente de Melilla. Si no, ¿a qué estamos jugando? Y en cuanto a esos beneficios fiscales, estamos hablando sobre todo de ese impuesto sobre actividades del juego, pero ¿hay algunos beneficios también más destacables sobre otros ámbitos, otros nichos empresariales o económicos? El resto de, digamos, de beneficios fiscales y tal son beneficios ahora mismo de carácter general para, digamos, la totalidad de las empresas. Desde la Ciudad Autónoma de Melilla, en esa propuesta que le he dicho a realizar al Estado, pues se han, digamos, propuesto incentivos para determinados tipos de empresas. Por ejemplo, una que me viene, que estoy recordando ahora mismo, empresas cinematográficas, la realización de actividades audiovisuales en Melilla, elaboración de series, etcétera, pues se ha pedido que si eso se hace en Melilla, que se ha hecho y se ha hecho algunas veces exitosamente, pues que goce de una serie de ventajas fiscales añadidas que hagan más atractivas a las productoras nacionales y tal, que cuando tengan que tomar la decisión de hacer algo, pues que lo puedan hacer en Melilla. En cuanto también a tributación, ahora que está al orden del día el tema de aduana comercial, muchas veces los impuestos sobre aduana, sabemos y conocemos que aquí en Melilla no existe, por así decirlo, lo que sería el impuesto, el IVA. Pero ¿en qué situación se encontraría el IPSI y cómo afectaría la tributación? Bueno, el IPSI existe también un consenso y dentro del plan estratégico también de que hay que modificarlo y reformarlo y convertirlo en un impuesto tipo valor añadido, quiero decir tipo valor añadido, pero parecido al impuesto general indirecto canario. ¿Por qué? La razón principal es porque el IPSI sirve para nutrir las arcas del ente autonómico que tenemos en Melilla y el IVA, la financiación obtenida del mismo, va exclusivamente para el Estado. En el caso de Canarias, que era algo parecido al nuestro, ahí no se aplica el IVA, se aplica el impuesto general indirecto canario y la recaudación sigue siendo para los cabildos insulares canarios, bueno, que al fin y al cabo la institución es similar. Eso por un lado. Y después pues habría que conseguir
Ahora mismo el IPSI es un impuesto en cascada. Quiere decir que se van cargando los porcentajes del mismo a una actividad económica en función de las partes en que esté dividida la misma. Por ejemplo, una empresa de construcción, para las materias primas y los productos semiterminados que compre en la península o en Europa, tiene que pagar el ISI a la importación de esas mercancías, pero después, cuando realiza la producción y se la hace a una empresa o a una administración pública, tiene a su vez que, sobre el total y sin posibilidad de deducción alguna, a volver a aplicar el ISI, que es, en el caso de la administración pública, además del 10%. O sea, se paga dos veces sobre lo mismo, y cuando ya se había pagado anteriormente, y no se puede deducir lo que se había pagado anteriormente. Eso genera ineficiencias económicas importantes, y que yo creo que se pueden corregir si existe ánimo de hacerlo. Ya digo, desde la ciudad también se ha propuesto. Lo único que ocurre es que es un impuesto que es compartido entre Melilla y Ceuta, y la legislación es la misma para ambas ciudades. La única característica es que hay, digamos, algunos aspectos normativos y reglamentarios que han sido cedidos por la Administración del Estado a la ciudad. Uno que es fundamental, que es la posibilidad de cambiar y fijar los tipos impositivos según las mercancías, que es lo que ha permitido a la ciudad fijar un tipo impositivo del 0,5% para las actividades de publicidad que realizan las empresas de juego, y que ha sido un factor definitorio para que se puedan instalar empresas en Melilla. Pues eso se puede hacer, y de hecho lo hace la ciudad continuamente para determinados productos y producciones. Tal y como me estabas comentando, Melilla y Ceuta como que van ligadas y se está intentando mejorar este régimen económico y fiscal. ¿Podría caber la posibilidad de que Melilla tendría su propio régimen económico y fiscal sin depender, por ejemplo, de Ceuta, como me indicabas? Como poder, se podría, pero bueno, lo de Ceuta y Melilla es como lo de Ortega y Gasset. Vamos siempre juntos y a cualquier lado, y aparte somos como familiares muy próximos. Yo creo que todos los melillenses y también todos los ceutíes nos alegramos de cuando las cosas les van bien a Ceuta, y yo creo que los de Ceuta les pasa lo mismo con nosotros. También nos entristecemos mucho cada vez que allí ocurre algo, yo qué sé, por ejemplo, la invasión que se produjo en el año 2021, con más de 2.000 personas entrando allí, además. Bien, pues todo eso, lógicamente, yo creo que todos los melillenses nos solidarizamos con ellos de una manera clara, ¿no? Y entonces, aunque tenemos nuestras diferencias porque ellos, por ejemplo, están separados por, creo recordar, 15 kilómetros de la península. Nosotros son 200 kilómetros. Si lo analizáramos desde el punto de vista económico, que yo, por ejemplo, debería de hacer, pues podría decir, sin temor a equivocarme, que es injusto que las bonificaciones de ellos sean exactamente las mismas que las nuestras. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque no solamente hay que mirarlo a veces en el ámbito de los números y de las matemáticas, etcétera, sino que hay una serie de factores emocionales, compartimos el mismo país, etcétera, etcétera, y como digo, nos tenemos que alegrar de todo lo que le vaya bien a ellos. Como habíamos dicho, Melilla estaba exenta de ese impuesto de IVA, pero ¿hay algún impuesto especial del que también esté exenta la ciudad? Pues, y que quepa de destacar y poner sobre la mesa. Pues bien, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas que la península, bueno, supone unas cantidades importantes, etcétera, es obligatorio, pero en Melilla se hace de una manera peculiar y sui generis, que supone un impacto recaudatorio mínimo y una carga fiscal mínima para los contribuyentes a través de la tasa de basuras,
para las empresas, que es simplemente un poquito más elevado de lo que se le cobra a los domicilios, a las casas particulares y tal, por ese servicio de recogida de basura. Ahí tenemos también otra, como hemos visto, otra ventaja fiscal añadida. Pues este sería el resumen, por así a grandes rasgos, de más o menos este régimen económico y fiscal de aquí de Melilla. Lo que se queda claro es que es una ciudad en la que las empresas se pueden aventurar, por así decirlo, a invertir en la localidad. Ojalá, y ojalá cada vez más y entre todos saquemos adelante esta bendita tierra, nuestra ciudad, que está muy necesitada ahora mismo de gente que aporte, de gente que venga a crear puestos de trabajo. Aquí existen desde luego muchísimas posibilidades y esperemos que entre todos empujemos para que esto sea una realidad. Pues muchísimas gracias, Julio, por haber venido en este primer programa de Melilla en Proyecto y por habernos acercado a este plan estratégico de Melilla y su régimen económico y fiscal. Pues muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Comenzamos una nueva serie de programas donde, como he dicho al principio, os acercaremos en detalle este plan estratégico para la ciudad y su proyecto de futuro. Nosotros nos despedimos. Que pasen una buena noche.